Pues gracias a Miguel Pupart, que me avisó que muchos de ustedes se iban a reunir este fin de semana en Puerto Rico para discutir y disfrutar de las memorias y de los cuentos y recuerdos de nuestro tiempo juntos en noveno grado y por esos años en escuela superior. Y como yo no voy a poder venir, se me ocurrió que podría añadir algo, contribuir algo por medio de este video. Si es que hice algunas notas acerca de cuáles cosas me pareció a mí significativas o interesantes desde mi punto de vista. Como yo trabajo en el área de aprendizaje y el uso del Internet, tengo quizás una perspectiva diferente y así quería contribuirla por medio de un video bien corto. Fue un poco de milagro que me incluyeron a mí en el grupo proyecto, porque por cualquier razón, quizás inteligencia limitada o experiencia o por no hablar español tan bien, yo no fui uno de los originales seleccionados para el grupo. Yo estaba en una clase de historia mundial en la escuela intermedia que estaba dando Nillo Rivera. Y él estaba haciendo algo bien interesante, estaba usando un libro para dar la clase. Era algo del College Outline Series, la historia de los griegos y romanos. Y de momento nos avisaron que él se iba a ir para la escuela superior. Y no nos querían decir casi nada de eso, pero aparentemente iban algunos de los compañeros se iban a la escuela superior. Cuando yo averigüé qué era lo que estaba pasando, le pedí a mi mamá, que hablaba español peormente que yo, que hiciera algo, y ella con su español muy limitado fue y habló con Antero Solís, que era el principal de la escuela superior. Y por suerte él pudo llevarme a mí también con el grupo proyecto, que cuando empezó tenía 35 estudiantes, que era un grupo pequeño en comparación con las otras clases de la escuela superior y de la escuela intermedia. Era bastante común que las clases tuvieran 45 o más estudiantes, que en términos de educación hoy en día es una clase bien grande. Fue buena suerte para los que nos quedamos en el grupo, que durante los años se fueron otros de los estudiantes. Así que al final éramos más que 21, que era una clase bien pequeña y donde podíamos discutir y interactuar, hablar con los maestros. Así es que nosotros tuvimos suerte, aunque los que se fueron es una pena que no se quedaron con nosotros. Pero ese sentido de un grupo pequeño y fuerte me parece bien importante. Nos llamaban los superdotados, que a lo mejor era algún chiste y no necesariamente, ese fue el chiste, ¿verdad? Que éramos superdotados, pero y me acuerdo que nos pedían que no usáramos ese nombre para describirnos, pero fue bueno solamente porque
tuvimos todas las clases juntos, estuvimos en un salón de clases en el segundo piso de la escuela Ana Roque y nos pusieron los asientos en un círculo grande donde podíamos tener discusiones y seminarios, y eso era una cosa muy extraordinaria para la educación pública en Puerto Rico en ese tiempo. Y me parece que otra cosa bien extraordinaria fue que como los libros eran difíciles habían pocos libros por lo que yo me acuerdo. Alguien tomó la decisión de copiar los libros en mimeógrafo y entonces recibíamos copias de las lecturas. Una de las lecturas del principio fue algo de Huizinga acerca de las campanas en el Renacimiento, y fue como un shock porque yo no sabía qué era lo que era el Renacimiento, ni qué tenía que ver las campanas, ni qué era lo que estaba pasando en Europa en ese tiempo. Así es que había muchas cosas nuevas en ese primer año, y me acuerdo que era bien difícil iniciar las discusiones porque realmente eso no era algo normal que se hacía en las clases en Puerto Rico. Pero especialmente cuando se echó un poco de tiempo en las clases, en los libros llegar, en los mimeógrafos llegar, pues nos sentamos y nos pusimos a hablar y tener discusiones y realmente había mucho que decir cuando nos pusimos a hablar, y eso fue una experiencia muy grata, y nos fuimos conociendo y sabiendo unos del otro las posibilidades, los intereses y el posible futuro que nos estábamos inventando. Cuando llegamos a la clase de el señor López de español, yo creo que fue el último año, él tenía dificultad en callándonos. Me acuerdo una discusión que parece que se echó días y días acerca de el tema de que si la arte podía ser útil. Y cada uno, fue una discusión que nunca se podía acabar. Los maestros que tuvimos fueron muy extraordinarios, y había algunos humacaeños como Mrs. García, Millo, Zenón, pero también habían profesores como Anglada, como la profesora Zavala, que eran profesores universitarios y venían y eran como gente de otro mundo, muy diferentes de lo común y corriente en Humacao. Y seguramente habían algunas cosas que fallaron. Por ejemplo, trajeron algunos maestros de música que trataron de convencernos que la ópera era mejor que salsa o el Gran Combo, y fallaron completamente porque el piano en el salón de clases no servía para nada, y los ejemplos de las óperas no nos convencieron. El último año tuvimos un seminario que me parece que ocurrió los sábados con don Águedo Mojica, que fue una cosa muy interesante porque don Águedo había ido a París a estudiar en el Sorbonne y hablaba de sus experiencias, se sentaba y compartía de lo que